Nicolás Maquiavelo, que vivió entre el 1469 y el 1527, fue secretario de la Cancillería de Estado de Florencia. En este puesto tuvo excelente ocasión para conocer la política y los nombres. A más de ello, estudió a los antiguos historiadores, particularmente a Tito Livio y a Polibio. Los célebres Discorsi son un comentario a la primera década de Tito Livio, en el 1531. La otra obra importante es Il Principe, El Príncipe, en 1532. Está dedicada a Lorenzo de Medici y él exhorta en ella a liberar a Italia del yugo extranjero y a crear un poderoso Estado nacional. ¿De qué manera se llega al poder y cómo éste alcanzado se conserva? Es lo que quiere enseñar El Príncipe. Para Maquiavelo, dice Hirschberger, el núcleo de la sabiduría estatal está en un realismo político que pone por base del obrar político no lo que debe ser, sino lo que es, lo real y efectivo. No es pues un proyecto ideal de régimen político al puro estilo de Platón y de otros, pues lo que nos ofrece Maquiavelo, sino más bien un esbozo, llamémosle realista, de la vida social propiamente humana. Permítaseme, por favor, citar un párrafo del Príncipe de nuestro autor. Me ha parecido más conveniente buscar la efectiva verdad de las cosas que no la imaginación de ellas. Muchos han imaginado principados o repúblicas que no se han visto jamás, ni se ha conocido ser verdaderos, porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debiera vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que se debiera hacer, antes procura su ruina que su conservación. En efecto, el hombre que quiere en todo hacer profesión de bueno ha de arruinarse entre tantos que no lo son, dice Maquiavelo en El Príncipe. Según Maquiavelo, son dos los factores que determinan en efecto la marcha de la vida humana e histórica: la suerte y la virtud personal. No nos es dado a nosotros penetrar los misterios del fatum y por ello se nos aparecen en realidad como puros hechos casuales, como fortuna. Maquiavelo no deja pasar ocasión alguna de señalar el descomunal papel que juega la fortuna en las vicisitudes de la vida, pero no obstante eso, al hombre de Estado se le trasluce cierta regularidad típica de las situaciones históricas, y aquí puede entrar él en juego y, con su libertad y destreza, ir aún pues con la fortuna en modelar los pasos de la suerte. Por esto, el segundo factor, la fortaleza, la virtud del príncipe, se revelará en la penetración clarividente del mecanismo de las fuerzas que entran en juego y en la enérgica intervención por su parte. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estamos platicando sobre el pensador Nicolás Maquiavelo, líneas y esbozos generales de su pensamiento, así como de su obra principal, El Príncipe. Como siempre, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, regálanos un like, suscríbete y pues, vámonos para allá. Aistesis, arte, cultura y educación. Con ello se formulan unas reglas fundamentales de la política, tal como lo menciona Hirschberger, y los principios que a ello conducen son los siguientes. Primero, el príncipe debe percatarse de que los hombres son malos. De los hombres en general, dice Maquiavelo, puede decirse esto, que son ingratos, volubles, simuladores, rehuidores de peligros, ávidos de ganancia, y mientras les haces bien, son todos tuyos, pero cuando se acerca la necesidad, ellos se levantan contra ti. Y el príncipe, que se ha pues fundado del todo en sus palabras y se encuentra privado de otros preparativos, se arruina, porque el amor es considerado círculo obligado, pero por triste condición humana, se rompe en toda ocasión de propia utilidad, mientras el temor consiste en un miedo al castigo, miedo que no nos abandona jamás. De ahí se sigue el segundo principio. El príncipe debe, si quiere mantenerse, aprender a saber no ser bueno, dice Maquiavelo, y usar de esto o no usarlo según su propia necesidad. Ha de ser más temido que amado. No ha de retroceder ante la crueldad, puede quebrantar la palabra y los tratados,
cuando esto no trae más que utilidad. Debe aparentar mansedumbre, fidelidad, sinceridad y más que nada piedad, pero solo aparentarlo. Poseer en realidad y practicar continuamente estas virtudes podría incluso tornarse perjudicial. Más bien, dice Maquiavelo, le es preciso tener un ánimo dispuesto a girar según los vientos y variaciones de la fortuna, tal cual y como ella lo ordene. Y como se ha mencionado, no apartarse del bien mientras pueda, pero saber entrar en el mal de necesitarlo, dice Maquiavelo directamente en El Príncipe. Pero no es esto aún bastante. Hay que recurrir aún a lo animal y bestial. El príncipe ha de aprender a ser la par león y zorra. Ningún índice mejor del cambio de los tiempos que esta posición literalmente brutal. Para la filosofía política de la Edad Media, estos principios eran absurdos. Hasta el mismo Platón previno ya expresamente eso, contra este aprender de los animales el modo como ha de conducirse el ser humano, lo cual solo los sofistas eran capaces de hacer. Y efectivamente, no es poco lo que dice de ellos, lo que de ellos ha copiado Maquiavelo. Vayamos al tercer principio. Lo peor de todo son las soluciones medias, el vacilar entre el bien y el mal, el derecho y la fuerza. Lo vemos en Moisés y en Savonarola, dice Hirschberger. El primero se deshizo de los que le envidiaban y de sus adversarios matándolos. El segundo se hundió por carecer de armas. Mirado desde este punto de vista político, el catolicismo con sus ideales de paz, de mansedumbre, de sufrimiento y de humildad resulta poco práctico. Dios es un Dios de los fuertes. Tal fue la religión de los antiguos romanos. Solo ella es deseable. La fórmula de Maquiavelo: evitar las soluciones medias, muestra bien a dónde apunta su intención, a darnos una mecánica del juego de fuerzas de las pasiones humanas. Contra una determinada fuerza, el hombre debe oponer otra por lo menos igual, si se la quiere resistir, y para vencerla hará falta poner una en juego, pues mucho mayor. Con soluciones medias nada se consigue, dice Hirschberger. Así resulta que un centenar de años antes de Galileo se había creado una nueva física bien original, la física de las relaciones sociales humanas. Esta física política era ya aquello que iba a ser después en otro terreno la consideración cualitativo-mecanicista de la naturaleza, dice Hirschberger. Él mismo dice que no se puede negar que con ello Maquiavelo puso pie en un nuevo continente y expresó un gran pensamiento. Entonces, preguntemos, ¿son todos los hombres malos? Nuestro mundo es imperfecto, pero no es tan imperfecto que nunca se hayan dado en él manos fuertes y limpias, o que nunca puedan darse. Si Maquiavelo topó con muchos hombres malos en su vida, no habría por qué elevar este hecho parcial a una afirmación general. No es válido el paso de una proposición particular a una proposición universal, tal como lo enseña la propia lógica. Pero el pensamiento moderno es especialista en absolutizar puntos de vista parciales, de abstraerlos y de proyectarlos unilateralmente sobre todo el conjunto. Uno de estos es el maquiavelismo. Pero lo mismo que los nexos cualitativo-mecanicistas no son toda la naturaleza, tampoco la física y el mecanismo de las pasiones humanas es toda política. Finalmente, dice Hirschberger que nuestra instintiva defensa contra las exageraciones del maquiavelismo no deberá, sin embargo, llevarnos a rechazar de plano pues cuanto el pensamiento de Maquiavelo se contiene. Así como en Galileo, la consideración cuantitativa de la naturaleza tocó puntos de verdad, y así como más tarde, por ejemplo, Marx descubrirá repercusiones desde hace mucho tiempo ocultas de las condiciones económicas materiales en el proceso histórico. También Maquiavelo ha puesto de manifiesto algo que es una realidad y con lo que es preciso contar, a saber, la ley de la gravitación, si le podemos llamar así, de las debilidades y pasiones humanas, tal cual como lo comenta Hirschberger. Conoció indudablemente a los hombres y mostró algo que podría llamarse la lógica de lo demasiado humano, aunque pues aún ahí exageró desmesuradamente. Las personas idealistas muchas veces no ven nada de este mundo turbio y se hunden en la vida. Los hombres honrados son atropellados con frecuencia por los pues desaprensivos y brutales. Pero esto no es una necesidad. La verdad y la justicia pueden y aún deben hacerse lo bastante fuertes para defenderse suficientemente. Condición primera para esto es que los hijos de la luz estén avisados contra las mañas y la falta de escrúpulos de los hijos del mundo, dice Hirschberger. Esto lo puede proporcionar una lectura de Maquiavelo. Habrán de aprender de él, en primer lugar,
aquellos que reprueban de corazón el maquiavelismo y no comparten sus presuposiciones básicas de que todos los hombres son malos y de que el mal solo puede ser combatido igualmente con el mal. De este modo, se robustecería el bien en el mundo y se aseguraría contra los peligros que le acechan de parte de los pillos y los desalmados. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. El día de hoy hablamos un poco acerca de Maquiavelo, su obra principal El Príncipe y datos generales sobre su obra. No olviden regalarnos un like, suscribirse y por supuesto dar clic aquí en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.